Cruzcap ocupó el lugar reservado a los huéspedes. Tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas con todos. Por favor, van encendiendo sus cámaras. Inés 2H. Inés 2H, por favor, dígalo por chat. Inés 2H. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, James. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Inés 2H. 2H. ¿Quién es 2H, por favor? ¿Quién es 2H? ¿Puedo hablar? Debe ser Jeremy, creo, el único. Jeremy. Jeremy. Jeremy debe ser. Sí, creo que es Jeremy. Y Cherlyn ya entró, ¿no? Ahí está Cherlyn. Sí, Es Jeremy, profesor. Jeremy, creo. Pero Jeremy habla, pues, si eres tú. Jeremy recién. no, no es Jeremy, no es Jeremy. No es. ¿Quién es? No, no es Jeremy. Es otra persona. ¿Será Noemi? Noemi, creo, profesor. Noemí. Noemi ve clases también. No lo sé. Creo que es Noemi, profe. Oh, No, es Alay, es Alay, es Alay. voy a hacer yo graciosa. Estoy aquí. Creo que sí es Noemi, creo que sí es Noemi. Señor Pérez Estrada, por favor, encienda su cámara.
Oh, oh, lo quiere. No. Dice que no tiene, profe. Pérez Estrada, encienda su cámara. Mente todos, por favor, todos. Las cámaras. No. Estas cámaras. Óigame, Alain. Ya, señor. O Pérez Estrada, por favor, enciende su cámara. Charlín. ¿Qué tal? Profe, tengo que estar presentable para mi videollamada aquí. Ya. Fernando, enciende su cámara, por favor, estamos perdiendo tiempito. Prendan, prendan. Señor Pérez Estrada, Ríos, ¿está ahí? Ah, viste, era Noemí, ¿vio? No, Yo sabía. ya, muy bien. Uy, me quita tu cara ya, pues. ¿Qué? Veo la cara del solo de James. Te veo solo a ti. Yo no te veo. Ay, vete para allá. Dale, voy a Fuki. Que ahí me veo. Loca. Ajá. Ya. Hoy día en el Cívica, por favor, cámaras encendidas. En el curso de Cívica vamos a tratar el tema de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos están en todo el mundo, ¿correcto? A ver, cada país democrático tiene una constitución política. Ujú. Los derechos que están en esa constitución política han sido extraídos en su mayoría de los derechos del hombre y del ciudadano. Y mujer. Cuando hablamos de hombre estamos hablando de ambos sexos. Ah, ya. Estos derechos humanos deben de ser respetados. ¿Por qué? Porque en cada país tiene un artículo específico. Ejemplo, en el Perú, el artículo 2 de la Constitución Política, la última Constitución, dice bien claro, derecho a la vida. Es decir, nadie puede interrumpir un proceso de nacimiento antes de lo previsto. Es decir, si una chica está embarazada y está en Y el aborta. primer mes, no puede abortar, porque la ley del país lo prohíbe. Pero hay otros países que sí lo aceptan. Ejemplo, Estados Unidos. Ellos le llaman el aborto terapéutico. ¿No? Sí lo aceptan. Muy bien. Pero entonces, si nos referimos ahora a atentar contra la vida ya de un humano, de un ciudadano que recorre, que camina, entonces ahí ya las cosas cambian y varían. ¿Por qué? Porque estamos atentando ya contra la vida de un ciudadano, y un ciudadano es considerado en Perú a partir de los 18, 18. ¿no? Ahora, esta es la primera imagen, lo podemos ver, todo el continente americano, todo lo que es Europa, Asia, en todo existen estos derechos humanos. Cuando la persona siente y presiente que en su constitución política de su país no se están valorando sus derechos humanos,
tienes una entidad llamada la Interamericana de Derechos Humanos. Uno puede elevar su queja a nivel ya internacional, que puede hacer aquí. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es que los derechos humanos tienen necesariamente que practicarse en todos los entes, en todos los lugares, donde viajes, donde te sitúes, en todos los lugares y practicarse lo que son derechos. Y esos derechos humanos tienen que ver mucho, ¿sí?, con tu constitución. Si no conoces tu constitución política, entonces no vas a conocer los derechos humanos. ¿De dónde provienen? Tiene su historia y nosotros lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, breve historia de los derechos humanos. La concepción que tenemos de los derechos humanos se originó durante el siglo XVII y XVIII. En aquella época comenzó a considerarse a la persona como titular de derechos. Sin embargo, antes de esa época se han dado varios avances en el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Ves? Entonces, por ahí está empezando. Primeramente, por no pisotear tu dignidad. Y obviamente terminar con lo que corresponde a la vida. Las Naciones Unidas, la ONU, ¿sí?, cita a uno de ellos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se crea esto? Se crea al culminar la Segunda Guerra Mundial. Antes tenía pues un nombre en la cual los países no lo respetaron. Y ahora existe un organismo llamado la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que es el que los países se tienen que agrupar, asociar, para ver que en determinado país, como el suyo, respetando los derechos. El Perú está asociado a la ONU, a las Naciones Unidas. Si estás asociado a la ONU, te dicen bien claro, debes de respetar el documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que acá en el Perú no puede salir una persona cualquiera y matar a un grupo de... No, porque se estaría atentando contra la vida. Si eso es así, entonces este organismo de la ONU puede sancionar, ya sea con una multa pecuniaria, porque ya la vida no se va a devolver si las personas han muerto, con una multa o con una sanción en el cual el país sienta que realmente ha sido castigado. Y ese dinero tiene que entregársele como un resarcir a la persona en vista de que en algo su dolor se tendrá que ver calmado. Los derechos humanos se aplican en cualquier lugar del mundo a las personas, ya sea por violaciones, muertes, traumas psicológicos, abusos de alguna medida, etc. Todo ello se aplica. ¿Quién los aplica? Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que fue creado el 10 de diciembre del 48. Allí, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó los derechos universales, derechos humanos, cuyo texto completo figura en el siguiente, ¿no? Es decir, un documento en sí que realmente se nos va a explicar, de repente más adelantito lo vamos a ver cuáles son esos derechos. Sin embargo, así como hay países que están asociados a esta ONU, hay otros países que no desean saber nada. ¿Por qué? Porque para ellos, dentro de su constitución, es la pena de muerte. Y si hay pena de muerte, entonces ellos no tienen por qué respetar. Quiero su micro. Sin embargo, aquí en Sudamérica hubo un país llamado Chile, que realmente con su dictador Pinochet mataba, ¿no? Decidía el destino, él era dueño de la vida de las personas y en algunos casos hasta los desaparecía. El señor ya murió,
y aún no se sabe el destino de ciertos cadáveres. Entonces la ONU, ¿qué hizo? Primeramente, pero como ya murió, ya que se puede hacer. Existe todavía otro que aquí en América del Sur no respeta los derechos humanos. ¿Cuál será? Venezuela. Venezuela, profe. Venezuela no respeta la Constitución. Venezuela. Países en el cual pues no reconocen, ¿no? Entonces no podrían estar asociados. No, no pertenecen a la ONU. Mi país no pertenece a eso. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo definen los derechos humanos? Dice que son condiciones fundamentales que le permiten a la persona su realización. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos y también es igualitario. Allí tienen ustedes unas características, ¿no? Que realmente los invito yo a que ustedes puedan leer. También tienen ustedes las generaciones por las que ha pasado estos derechos humanos, ¿no? Vamos a suponer que esto de aquí en sí nació después de la Revolución Francesa. Si ustedes recordarán cuando hemos tocado este tema, hemos dicho que la Revolución Francesa se dio el grito de libertad y a la misma vez abolir todo lo que era el reinado, la monarquía. Entonces, ese grito de libertad trascendió a través de sus fronteras y llegó a muchos países del mundo, de tal forma que todo lo que era reinado o monarquía cayó. Pasaron a formar parte, ¿no?, ya de lo que eran países democráticos. Hoy en la actualidad, seguramente habrás escuchado, sí hay rey en España, sí hay rey en Inglaterra, etc. De haber hay, no te digo que no, pero solamente sus cargos son figurativos, son históricos, ¿no? Y eso no va de transgeneración en generación, eso se va a ir conservando. Poco a poco, es como que nosotros aquí en el Perú conservemos todo lo que hay en un museo. A través de las generaciones se tiene que ir cuidando, guardando para los demás personajes o personas en un futuro, ¿sí? Y en la última generación, estamos ahorita, ¿no?, llevando a cabo, tratando de hacer respetar. Acá, derechos humanos, es universal, es en todo el mundo. El 24 de octubre del 45, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas nació una organización intergubernamental, es decir, superior a cualquier gobierno, con el propósito de salvar a las generaciones futuras de la devastación a conflictos internacionales. ¿Por qué en sí nace esto? A ver, si nos referimos nosotros al culminar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1919, ¿qué pasó? Todavía no existía con el nombre de derechos humanos, ¿no? Allí todavía tenía el nombre de Asociación de Naciones. Y se le había castigado a Alemania con un monto de dinero específico que debería ser repartido a los países. Alemania nunca pagó. Segundo, Alemania debió reducir a la mitad todas sus fuerzas bélicas. No lo hizo. Alemania, con esa reducción de su armamento, debió de entregarlo a los países afectados, porque se quedaron sin ejército, se quedaron sin armas. Alemania tampoco lo hizo. Alemania debió acabar su persecución, ¿no?, contra aquellos que no eran de la raza aria, germana o bávara, pero tampoco lo hizo. O sea, no respetó, no hizo nada. Y al cabo de unos años, en el año 1939, 20 años después, Alemania se paró, que no pudo o no pudieron frenar toda su carrera armamentista. Y eso, al culminar en el año 1945, entonces Naciones Unidas dijo, ahora sí, tenemos que tener un documento
en el cual todos los países que sean socios, que se unen, que se anoten en este documento, tienen que respetar los derechos humanos de la persona. Imagínate, que si nació allá en la Revolución Francesa, ¿sí? Y lo llevamos a la actualidad, ahorita, por ejemplo, hay personas que ven vulnerados sus derechos. Tratan de que en sus respectivos países se haga justicia, pero teniendo una constitución no les alcanza en el sentido monetario, no, sino que no alcanza la justicia para poder llegar a ella. Esto va a significar que muchas personas, pues, si tienes el potencial económico, puedas denunciar tu caso a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que queda en Costa Rica. Para comenzar, si de repente sientes que tus derechos aún así no han sido reconocidos, ahora ya puedes llegar a la misma ONU, donde existe este organismo que realmente hace respetar nuestros derechos. Aquí en la diapositiva que tenemos, ahí tienes un proceso. Esas flechitas marrones son las que te van indicando qué manera ha ido manejándose como antecedente los derechos humanos en el mundo. Luego, ¿en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Para hacer frente a la crisis moral y política generada por la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, naciente por aquella época, crearon una comisión de derechos humanos encargada de redactar un código de derechos fundamentales que en futuro fuese garantía de paz entre los pueblos. Fue aprobado el 10 de diciembre del 48, contando con 30 artículos. Los primeros 21 artículos se refirieron en su mayoría a los llamados derechos civiles y políticos, a las libertades individuales, a la garantía de la seguridad física de las personas. Los artículos restantes de la declaración recogen las ideas básicas sobre los derechos económicos, sociales y culturales. A ver, vamos a ver aquí. Acá tenemos una partecita, mira, a ver. Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. Ya desde el artículo 1 solamente hasta el artículo 8. Pero ahora, en la siguiente imagen, ahí está indicando toditos los 30 derechos universales. El primerito, todos los seres nacen libres e iguales. En este mundo ya no pueden haber esclavos, ¿sí? Y todos somos iguales, somos semejantes, ¿sí? No existe, si te dice iguales, no existe y no tiene por qué haber persecución por la raza o por el chinito, el blanquito, el negrito, el cholito, todos somos iguales. No seremos iguales en el color de la piel, no seremos iguales en la forma de pensar, pero ante la ley somos como tal. Entonces, todas las constituciones de todos los países del mundo han recogido este primer artículo y lo han llevado a su constitución y lo han realizado y lo han escrito de acuerdo a su realidad, pero no escapan en ningún momento de que todos somos y nacen libres por igual. El segundo, todas las personas tienen los derechos plasmados en esta carta, es decir, a la educación, a la vivienda, etc. En cada constitución también lo dice. No puede decir en una constitución, personas no tienen derecho a la educación. No, no puede decir. En todas las constituciones de todo el mundo hablan así, que todas las personas tienen derecho a la educación. Me estoy refiriendo a la educación inicial, primaria y secundaria. Otra cosa es los estudios superiores. En algunos casos se puedan dar y en algunos casos no se puedan dar. Eso va a depender de cada hogar. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Si esto es así, en cada constitución está bien descrito. Nadie será sometido a esclavitud ni a la servidumbre. Y profesor, ¿y cómo vemos el caso de las empleadas?
las que trabajan en los hogares. Si nosotros le llamamos servidumbre, estaríamos también pecando. Se llaman trabajadoras del hogar. Ese es su nombre correcto. Recuerda que este documento está desde 1948. No ha sufrido ninguna variación, pero hay términos que necesitan cambiarse. Se va a llevar a cabo en una reunión de todos los países, pero como estamos en estos momentos con esta pandemia mundial, hay prioridades que se tienen que ir tomando y hay que van quedando relegadas en el camino. Ya habrá su tiempo y su momento. Nadie será sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos. Pero si vemos, ¿no? Hemos visto por ejemplo la noticia el día de ayer aquí en el Perú mismo, creo que ha sido en la selva, que han atrapado a un grupo de trabajadores que estaban haciendo mantenimiento a una torre de teléfono, creo 5G. Las personas que viven ahí mal informadas los han atrapado, los han secuestrado y la torre la han incendiado. Eso está escatimado en la Constitución Política del Perú. Y atenta contra lo que tú estás leyendo en este momento. Seguimos, a ver, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ahí donde tú me estás mirando, tú tienes un documento de identidad. Si Alay es extranjera, ¿tienes? Cédula. ¿No? Entonces todos tenemos un DNI para generalizar todo. Con ese DNI nos conocen en todo el Perú, nos conocen también a nivel mundial. Si es que yo me deseo ir, por ejemplo, de acá a España, por ejemplo, ellos se interconectan con RENIEC del Perú. Y el RENIEC del Perú les certifica que sí somos peruanos. O sea, no estamos aislados. Todos conocemos de todo. Puede ser si de repente tengo antecedentes penales. Si de repente en la última elección voté o no voté. Todos esos datos se comparten, pero solamente para casos específicos. Nada más. Todos tienen derecho a protección contra la discriminación. Esto que está en boga ahorita, en este momento y a nivel de todo el mundo, ¿no? La discriminación, justamente me voy a referir a lo racial. Ya los jugadores de fútbol ya no pueden ser negritos, porque sufren de un tipo de maltrato. El insulto ya conlleva a una sanción. Entonces, no podemos discriminar. Tenemos nosotros que aprender de aquí para adelante, o si te enseñaron en tu hogar, debemos de aprender a saber convivir con chiquito, cholito, blanquito, negrito, caucásico, etc. Todos son seres humanos, todos piensan, todos razonan. La única diferencia es que somos de rasgos diferentes. Pero si nos entendemos y nos convivimos, tenemos que aprender a convivir. Porque si nosotros caemos en lo que es la discriminación, realmente podríamos tener hasta inclusive, ojo, pena de cárcel. Y eso lo estipula también nuestra Constitución Política. ¿Pena de qué, profe? No escuché. Podemos tener pena de cárcel. Ya tenemos que ser cautelosos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, todo está descrito aquí. De acá, todos los países sacaron su constitución. ¿Dónde se logró todo esto? Profe, una pregunta. ¿Todas las constituciones vienen siendo iguales o vienen siendo distintas algunas? Todas las constituciones son diferentes de acuerdo a su realidad. Ya. Ninguna se escapa de los artículos. Alguna le ampliará, alguna le quitará algo, pero nadie se puede escapar de él. Ok. Mucho cuidado. Entonces, estos 30 artículos, una parte se recogió en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1877, una vez que ocurrió la Revolución Francesa, se recogió de ahí. Y luego se amplió a 30 artículos y de aquí cada país democrático ha sacado sus artículos para su constitución. En cada país una constitución es... En el Perú hemos tenido 12 constituciones. Esta es la número 12. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime.
¿Qué pasaría si cambiaran la constitución por completo? Ya, por completo. Si miramos la Constitución es un librito, ¿sí? Sí. Decimos, ¿no? Papel es papel, papel es barato, tinta también, y lo cambiamos. Pero no, cuesta hacer una Constitución. Imagínate, Y a los políticos no les conviene. ¿Irías a referendo en esa parte o no? si hacemos la consulta popular, eso se llama un referéndum. Ajá. Sí, hacemos una nueva Constitución, pero recordemos algo, ¿ah? Es solamente cambiar el librito. Es que congresistas preparados, leyes, se reúnen y tienen pues, a ellos, aparte de su sueldo, otros sueldos. Si se demoran 2 años en hacer un nuevo documento, son 4 sueldos, llámese 2 en un año y 2 en el segundo de qué? De gratificación. Navidad. ¿Te das cuenta? Aún sus 12 sueldos más los 12 sueldos que le corresponden como congresista. Entonces, Profe, ¿se le pediría permiso a las naciones, a la Organización de Naciones Unidas para cambiar una constitución o no? ¿O No. tú tienes derecho a cambiar? es a nivel de cada país. El cambio es a nivel de cada país. ¿Sí? Para terminar la idea que me decía este señor James, resulta muy caro, sinceramente. Hay varios presidentes que nos han prometido. ¿Sí? Nos prometió el señor Ollanta, nos prometió el segundo gobierno de señora Ana García, Kuczynski también nos prometió. Lo cumplió porque saben que es un gasto tremendo, aunque no parece. Entonces, lo han dejado ahí. La del 31 de octubre del año 1993 es la que está todavía en vigencia. Nos guste, tiene vacíos legales, tiene errores, pero no hay presidente que se haya atrevido a hacer porque sabe que eso es un gasto tremendo. Económico. ¿No? Entonces, lo que tenemos que apuntar solamente es lo que nos dice la última diapositiva. Tener que seguir todos demostrando lo que es o practicando lo que es democracia. No nos queda otra alternativa. Hasta que un presidente, bueno, futuro, tome esa iniciativa de cambiar la constitución en nuestro país, lo cambie. James. No se escapa los derechos fundamentales de la persona que he visto en esta diapositiva que tú tienes aquí. Los 30 artículos principales. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta, chicos? No. ¿Ninguna? Profe, una consulta aparte. Dime. Si una persona quiere salir del país teniendo un delito o un crimen que ha hecho antiguamente, ¿lo podrían sacar? ¿Salir del país normal? No, en el aeropuerto, esa es la primera medida. Te piden tu DNI y sale ahí tu ficha. Si legales, no puedes salir. Pierdes tu pasaje, tienes que irte primeramente a buscar un abogado para que pueda hacer frente a la sanción que va a pesar sobre ti. Eso es lo primero. Escúchame, no cometa delito. Yo sé que en el aeropuerto profe, en el aeropuerto te preguntan varias cosas, ¿no? De lo que para qué vas a ir al país, qué vas a hacer con tu familia. Rutinario, ¿no? Pero la última es cuando ya vas a entregar tu boleto, que lo chequen. Ahí. Llevas a una curvita y un policía que está con su laptop interconectado con todo lo que es penal y todo. Ahí ingresan nada más tu DNI y sale todo. No, si no te actualizas es imposible. Porque eso es de primera mano. Ya, nada más. Profesor, Dime. ¿qué presidente hizo la última constitución? El señor Alberto Kenjo Fujimori. Ay, ¿Cómo? Alberto Kenjo Fujimori. Fujimori, ya. Así es. Él redactó la comisión respectiva en la cual se encontraba el señor Jaime Yoshiyama Tanaka, que era presidente del Congreso en aquel momento. Redactaron la constitución y es la que tenemos aquí. Hoy presente. De repente un día en internet pones constitución política, la vas a encontrar con varias pastas. Eso es lo de menos. Fíjate abajo en el pie y vas a encontrar esa fecha. 31 de octubre del año 1993.
¿Listo? ¿No hay más consultas, chicos? No. Ya está, muy bien. Entonces ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos 2 clases y ya estamos listos para un oral o una práctica. Eso ya sé esta semana. Tienes las diapositivas, ahí está la clase grabada, puedes repetirla y repasando poco a poco. ¿Ok? Ok. Listo, muchachos. Bueno, me despido. Hasta una próxima ocasión. Ha sido un gusto verlos a todos. ¿Sí? Igual, profe. Igual. Igual, profe. Igual, profe.